Ahí está. Perfecto. Bueno, hola Yelem, buenas tardes. Bueno, hoy la idea fue un poco, lo subimos, lo subimos ayer al material, sí. Hay un pequeño apunte que fundamentalmente tiene la intención de orientarlos y de guiarlos en la lectura. Si bien para nosotros es parte bueno, del programa Menéndez, a veces se puede tornar un poco, no sé cómo decirlo, más enroscado de poder seguirlo. Más aún con esa selección que nosotros fuimos haciendo con Gretel. Es una selección de apartados dentro de los capítulos, con lo cual, porque bueno, los capítulos son bastante largos y va trabajando y desarrollando sobre temáticas quizás más específicas, y la idea no era perderlos en esa lectura, sí invitarlos, por supuesto, a que se animen a Menéndez o lo tengan como referencia. Ahí Anaí ya planteaba esto de la actividad del año pasado. Y fundamentalmente lo que pretendemos en estas últimas clases que quedan, a modo de, quizás de una manera más asistemática y menos, sí, menos programática en términos de lo que veníamos haciendo. Vieron que nosotros tuvimos una primera unidad en relación a el clima intelectual, poder trazar, ¿no?, cuáles eran las influencias que aparecían ahí, filosóficas, epistemológicas, ¿no? Este contexto bien de Hughes en relación al pensamiento social. Después nos zambullimos con el propio Boas, con su trayectoria individual, con su biografía, con estos conceptos centrales, con estos debates en relación al evolucionismo, al difusionismo. Bueno, cómo todo eso va tomando cuerpo en esas investigaciones que él va llevando adelante, en el forjamiento también de la disciplina en Estados Unidos. Iniciamos después al regreso de las vacaciones, estas derivaciones del enfoque boasiano, ¿no? Algunos lineamientos vinculados a Kreber, vinculados a la Escuela de Cultura y Personalidad, ¿no? Con Ruth Benedict, con Margaret Mead, con el propio Linton también en relación a este aspecto que fundamentalmente trabaja Boas al final de su recorrido, que tiene que ver con la relación entre el individuo y la cultura, ¿no? El papel de las subjetividades, y cómo estos discípulos van retomando, ¿no?, estas cuestiones, y fundamentalmente sobre esa noción que tenía que ver con el refinamiento de ese principio de integración. ¿Se acuerdan en esa clase que hablábamos fundamentalmente sobre la obra de Ruth Benedict, ¿no? Cómo le empezaban a dar forma a esto que había esbozado quizás más, no con tantas precisiones, el propio Boas. Ahora, en esta parte, ¿no?, que tiene que ver justamente con debates, dice, estudios, debates y campos problemáticos de la antropología cultural, ¿no? Es como un poco también un nuevo paraguas, un nuevo horizonte para poder transitar algunas cosas que implicarían quizás un poco más de distanciamiento, ¿no? Distanciamiento hasta temporal, podríamos decir, ¿no?, con las lecturas que vinimos haciendo, ¿no? Podemos situarnos en, bueno, pasó un tiempo, ¿no?, de esta lectura, eso sería lo ideal, tener como más tiempo para, no sé si han leído toda la bibliografía que les ha tocado, si están al día, si han podido revisar eso. En general suele ser más dificultoso en la vorágine de la cursada, pero bueno, esta última parte pretende un poco salir de ese encantamiento en el que nos venimos encontrando con estos autores, y poder establecer justamente cuáles fueron las limitaciones, cuáles fueron las críticas. Y en este sentido, en el texto de Menéndez, lo que aparece mucho es, bueno, estos olvidos, estos deslizamientos, ¿no?
los usos y apropiaciones que aparecen en relación a la teoría social, cómo esos usos y apropiaciones responden, ¿no? Y tienen que ser leídos en el marco de contextos específicos, en el marco también de disputas, y fundamentalmente en relación a los, digamos, a los entornos sociales, políticos y económicos, ¿no? Y es desde allí donde se habla de una antropología crítica, que no pretende justamente, a veces la palabra crítica, ¿no? Es como de desestimar o de desechar, ¿no? De criticar en términos de defenestrar, me sale. Sino más bien en revisar esas cuestiones, ¿no? En poder encontrar, bueno, cómo fueron pensados, en qué contextos, cuáles son digamos, los aspectos a destacar, pero también cuáles fueron, ¿no? Las, entre comillas, consecuencias, los efectos que esos planteos tienen, fundamentalmente en momentos y periodos posteriores. ¿Qué es lo que hace? Entonces, en ese sentido, la idea es eso, es el de, ahí decimos un poco en el texto con Gretel, ¿no? El de poner un poquito en tensión esto que veníamos trabajando, ¿no? Que nos parece tan, hasta tan idílico en términos de, bueno, cómo piensan la particularidad, cuál es el respeto por esas diversidades, cuál es el lugar justamente que aparece sobre las diferencias, sobre las interpelaciones que le hacen al propio Occidente, ¿no? A la propia sociedad occidental en esos términos. Y bueno, como todas estas cuestiones desde ese lente, desde esa mirada, terminan siendo cosas sumamente estimulantes, interesantes, con las cuales, ¿no? uno acuerda ampliamente, pero bueno, pueden encontrarle a veces esos puntos no tan claros o no tan fuertes en ese sentido. Y en este caso, lo que a nosotros nos interesaba específicamente puntualizar tenía que ver con este lugar que aparece con la antropología norteamericana, que es el lugar de las diversidades, ¿no? Vinculado a la noción de relativismo cultural, por un lado, y por la otra, la cuestión vinculada al racismo. Ustedes saben que ese fue uno de los aspectos, de los caballitos de batalla en los cuales la obra de Boas se sostiene, ¿no? Pero bueno, también un recorrido que viene iniciado, ¿no? En relación a, bueno, a las medidas antropométricas, a poder en esa primera etapa suscribir a esos lineamientos que eran propios del desempeño profesional y el desempeño disciplinar, ¿no? Bueno, de encontrar ahí esa tensión o esa vinculación entre determinados desarrollos evolutivos, adaptaciones, con las cuales después él se da cuenta que todo eso no va a ningún lugar, que esas variaciones no tienen, digamos, su correspondencia con las diferencias culturales y cómo todo eso empieza a cobrar cada vez mayor densidad en relación a la importancia que se le va a dar al concepto de cultura y a los procesos culturales en sí mismos. Entonces, ir cada vez más desestimando, ¿no? las nociones vinculadas a lo racial o lo biológico. En las referencias también que les dejamos bibliográficas, yo me tomé el trabajo y el atrevimiento de sumar a uno de los capítulos del libro de Alejandro Grimson, que capaz que también lo conocen. Alejandro, para mí es un libro también muy lindo, si se quieren ir armando la biblioteca antropológica, que se llama Los límites de la cultura. En un momento siglo XXI sacó una promo y estaban ahí como muy, muy económicos. Que se llama, el subtítulo es Críticas de las teorías de la identidad.
Bueno, y como lectura complementaria les dejé el primer capítulo que se llama Dialéctica del Culturalismo, ¿no? Donde también recupera bastante de las cosas que nosotras traemos con Gretel para el planteo crítico de Menéndez, pero que pueden dialogar con mucha fluidez y en algunos casos incorpora otras cosas también vinculadas a la diversidad cultural, ¿no? Que es este gran aspecto que es lo que vimos a lo largo de todo este año, ¿no? Es un poco esa, es el horizonte. Bueno, en primer lugar, situar al autor. Nos interesaba, bueno, ya Anaí nos comentaba que presenció la actividad, que alguna referencia tiene, pero bueno, Menéndez es un poco también un pilar, ¿no? En lo que tiene que ver con la antropología crítica en Argentina, en América Latina. Es una referencia obligada en las reflexiones en ese sentido, por lo menos para muchos de nosotros en estas cuestiones. Quienes llevan adelante trabajos vinculados a la antropología de la salud, a la antropología vinculada al trabajo, a los oficios, bueno, al lugar del racismo sin lugar a dudas. Y quienes no hacemos esas líneas, igualmente lo leemos porque también sus planteos en relación a lo que es los encuadres metodológicos, ¿no? Todos los señalamientos que tienen que ver con el enfoque relacional, con cómo, ¿no? Se hace investigación socioantropológica, qué aspectos tener en cuenta, y necesariamente nos llevan a leerlo y a referenciarlo. Además del vínculo personal, ¿no? Que han tenido con docentes que son de las mismas generaciones, Edgardo Garuski, Elena Chili, ¿no? Bueno, Gloria de una generación posterior, pero digo, hay vínculos concretos que trazan esa red, ¿no? De influencias, porque a veces parecerían que también, ¿no? Que los conceptos, que las nociones, o que los autores están como sueltos en una estratosfera y no, encarnan también, ¿no? En tradiciones muy, muy concretas y muy específicas, ¿no? Por supuesto, con toda su desempeño en la Universidad de Buenos Aires y con su permanente contacto más allá de que él vive en México, ustedes saben que, bueno, siempre ha visitado, hemos tenido el gusto de que diera ¿cómo se llama? Un seminario. Una clase inaugurales. La clase inaugural, bueno, el Congreso de Antropología, bueno, también lo tuvo en el 2014, ¿no? En Rosario. Bueno, hay un fuerte reconocimiento de él y fundamentalmente por esto, porque por el ejercicio que fue tomando a lo largo de todos estos años de ir revisando la teoría antropológica, ¿no? Y por eso nos parecía también interesante recuperarlo en una materia que es una teoría antropológica, que es una teoría, como él bien dice, forma parte de este modelo antropológico clásico, que justamente como es la especie de corazón. Si han leído también, o si lo tienen, el manual de Mirta Lischetti, que es otra compañera, colega, ¿no? Muy afín a Eduardo. No sé si lo han leído. Parezco que estoy acá como ofreciendo los libros, pero bueno, yo para mostrarles que es de tapita naranja, que si han en alguno de los... Ahí está Gretel también mostrando el suyo. Nuestras Biblias. Sí, más o menos. Falta el de Achille y ya estamos. Sí, allá está, ya no lo traje, pero... Dejemos de promocionar libros. Sí, o que nos paguen las editoriales algún canon. Bueno, en este manualcito también, que es un manual, ustedes saben que es pensado justamente para las introducciones a
las carreras en la Universidad de Buenos Aires, fundamentalmente, aparece ahí la noción de modelo antropológico clásico, que es una noción que desarrolla Menéndez, y es justamente donde él dice, bueno, entre los años 20 y los años 50, un poco en esa crítica, ¿no? Pensemos en esa época, en esa crítica al evolucionismo, en esas revisiones que empiezan a aparecer, hay una especie de refundación, reconfiguración de el objeto, ¿no? De la antropología. Y entonces lo que aparece ahí es qué es lo que empieza a considerarse como la antropología. Por eso decimos modelo antropológico clásico, porque es un poco lo que termina definiendo o delimitando, ¿no? Ese saber específico, por un lado, y el hacer antropológico, ¿no? El perfil, qué hace y qué debe hacer un antropólogo. Esas serían como las dos cuestiones que... y desde dónde se constituyen, bueno, en las dos tendencias, él dice, las dos tendencias dominantes que están en ese momento son la antropología norteamericana, que es justamente nuestra área de incumbencia, y el funcionalismo británico, que es lo que ustedes van a desarrollar en Corrientes Antropológicas 3, bueno, a través de Malinowski, Radcliffe Brown. Radcliffe Brown hablará más de estructura, del estructural funcionalismo. Y es en ese sentido donde ellos establecen esas críticas al evolucionismo en términos de, bueno, afianzar el trabajo de campo, ese trabajo de campo sistemático, ¿no? Esa presencia del antropólogo, ¿no? Esa necesidad de revisar esas grandes interpretaciones, esos grandes esquemas, ¿no? Y bueno, y es justamente donde comienza, dice, a delinearse, ¿no? Esta cuestión. Fundamentalmente, dice, se produce una modificación de esa noción del primitivo. Pensemos, ¿no? Que en esta, si bien no se abandona la noción, sí empiezan a cuestionarse esas jerarquizaciones, esas comparaciones, ¿no? Propias del evolucionismo, del difusionismo, empiezan a pensarse justamente en que estas sociedades poseen una lógica, poseen un sentido propio, que hay que entenderla en sus propios términos, el punto de vista nativo, ¿no? Asumir este lugar, ¿no? Casi hasta de empatía, y bueno, aparece ahí también esa noción que si bien no la desarrolla Boas, pero que está presente, que es la idea de relativismo cultural, ¿no? De poder pensar, bueno, en diversidades, en variedades, y en que, bueno, cada una se constituye, se ordena, ¿no? Y se integra de manera distinta, y que eso no implica establecer, ¿no? Posiciones entre mayor o menor grado de civilización o de desarrollo. En ese sentido es donde dice se produce una modificación en el sujeto de estudio. Pero lo más importante acá es que lo que dice se excluye, dice, la situación colonial o de explotación económica en las etnografías de ese periodo. Lo que aparece, y ustedes lo pueden registrar y pueden revisar el material, ahí ya no aparece con tanta claridad la situación colonial en la que estas investigaciones se fueron dando, ¿no? Menéndez va a hablar, por ejemplo, del caso de la investigación de Van Pritchard, ¿no? En el caso de los Núera y con los Azande, ¿no? En lo que son colonias africanas, ¿no? En lo que es la presencia, el propio Malinowski ahí como miembro de una comitiva, ¿no? Vinculada a la colonia británica, ¿no? En esas islas.
En ese sentido aparece, ahí es como que no podemos decir que estos autores desconocieran la situación, ni mucho menos. Claro, es una crítica. En realidad es un planteo. Bueno, en este nuevo modelo antropológico, esto aparece diluido. ¿Mm? Entonces, estas nociones no son puestas como un elemento de análisis. Estas sociedades son vistas, ¿no? Un poco la idea como de una especie de fotografía que se pretende registrar, que se pretende analizar, estableciendo una suerte no sé, de burbuja, ¿no? Si utilizamos la palabra, una palabra muy, muy del momento. Es como el no reconocimiento. Por eso dice, bueno, estos deslizamientos, estos olvidos. Y en ese sentido es donde dice, aparecen acá, en este modelo antropológico, el predominio de enfoques que son ahistóricos en términos de no pensar procesualmente. Nosotros, dentro de la materia, hablamos de que es el particularismo histórico. Sí, hay una concepción de historia, pero una historia en esa línea, no como un proceso histórico, no como algo que tienda a la complejidad, sino como a rastrear líneas, ¿no? De vinculaciones, de traspasos, de préstamos. Uno no tiene ahí un concepto de historia, quizás podríamos decir en términos más modernos o más complejos, sino poder pensar en estas sociedades casi como en una estabilidad, ¿no? Ahí me parece que lo que pretende mostrar Menéndez es eso, ¿no? Que estos análisis daban una imagen de sociedades, estables, homogeneizantes, vamos a poner ahí. Esta idea que lo hemos conversado también, ¿no? Donde no aparece el conflicto, o donde el conflicto tiende a ser, ¿no? Tiende a ser regulado, tiende a ser resuelto, o sea, ¿no? Como que la cultura genera mecanismos para que ese conflicto tiende a ser como primero externo y además temporal, provisorio. Algo que las teorías posteriores, fundamentalmente provenientes del marxismo, ¿no? Que tienden a pensar el conflicto como inherente a las relaciones sociales. Bueno, en cambio, ¿no? Una cosa es creer que el conflicto es algo que viene de afuera, ¿no? Casi como un elemento anómalo y que hay mecanismos como mecanismos de defensa, ¿no? Que lo expulsan a pensar, a posicionar el conflicto como parte de esas relaciones, ¿no? Donde no aparecen las relaciones de poder, donde eso está, digamos, de una forma muy, muy lavada, podríamos decir, muy larvada, ¿no? Entonces, los intereses, los enfoques, aparecen vinculados a lo simbólico, esta concepción holística, de entender el todo, pero con una fuerte impronta en relación a la noción de cultura. Bueno, no por algo. Sí, voy a intervenir. Te No, interrumpo cada tanto. No, que justamente como para ahí, que ahora que ya explicaste todo esto, redondear, como Menéndez lo que dice es, bueno, sí, historia, pero era como la historia de una cultura. O sea, lo que un poco él le marca ahí es que se olvidan de toda una historia más general, o sea, de un contexto histórico más global en el que se estaban dando estos otro dinamismo, digamos, de cada cultura, que era básicamente una situación colonial, una expansión de un sistema capitalista, digamos, muchos procesos históricos y sociales, económico, político, ideológico y culturales, pero que, digamos, parecían no tener nada que ver con esas historias, ¿no? De cada cultura en particular en las que se focalizaron estas corrientes, estas líneas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos, sí, el BOAS
y el particularismo histórico va a tener en cuenta la historia digamos, ellos lo toman en cuenta para pensar que atrás de cada elemento de esa cultura hay una historia y hay un porqué, digamos, y hay un sentido propio de esa cultura, pero no para rastrear, digamos, cómo está inserta en una historia como más, más general. social, más general. Exactamente, los Y eso, procesos, ¿no? claro. Pensaba Gretel, en el meme, ¿vieron ese que como que todo se prende fuego atrás y hay alguien que está adelante, ¿no? Como haciendo cualquier otra cosa que no, bueno, sería como un poco esa imagen, ¿no? Bueno, mientras se dan procesos de absoluta transformación en el mundo, en términos esto de los sistemas productivos y de las transformaciones sociales que eso implicaba, ¿no? Porque justamente lo que hacen los periodos coloniales es una alteración, una transmutación de las pautas y de las formas imposible de revertir, ¿no? Además de la ¿cómo se dice? De la reducción de esas poblaciones, de la muerte concreta, digamos, de esas sociedades. No sé de la extinción, ¿no? De esas formas de vida. En ese sentido, bueno, todo esto está como por fuera, ¿m? Aparece como en otra órbita. Sí, Anaí, decime. Quería preguntar, porque una parte habla de la dimensión de lo EMIC. Quería preguntar acerca de eso, porque no me quedó muy claro. Creo que te habla cuando habla del trabajo de campo. Ah, ¿no? sí, ahí vamos. Sí, el trabajo antropológico. Bueno, ahora lo vemos. Entonces, esa modificación del sujeto, esa exclusión de la situación colonial, ese predominio por enfoques homogeneizantes, ahistóricos, ¿no? Que excluyen el conflicto, esa concepción holista de la cultura, o sea, ¿se acuerdan cuando decía el propio Hatch, ¿no? Un determinista cultural, ¿no? De decir, bueno, siempre es la cultura la que termina siendo, bueno, ¿no? Como poniendo mucho énfasis en ese aspecto. Dice, estos rasgos se convertirán en los principales indicadores de su diferenciación en términos epistemológicos y profesionales, pues además fueron los que posibilitaron, según los antropólogos, producir los principales aportes de su disciplina. En la actualidad, incluso cuando se los critique, los rasgos identificatorios de la disciplina siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? El trabajo de campo es algo que también la idea de la etnografía es casi como un sinónimo de lo que es hacer antropología, como si no se pudiera hacer antropología de otras formas, o reducir el trabajo antropológico al mero hecho de hacer registros etnográficos. En ese sentido, todas las críticas al posmodernismo, a las nuevas teorías, ¿no? Vinculadas a la perspectiva del actor, a la perspectiva dialógica, bueno, cuestiones que van a... Sí. No, que me parece que en Menéndez lo interesante de su revisión de nuestra disciplina tiene que ver que él hace una revisión para, digamos, que aporte al presente de la disciplina, no lo hace como mera historización. Él cada vez que, de hecho en sus textos en los que está formulando algunas ideas o mostrando resultados de alguna investigación, todo el tiempo está discutiendo con estos clásicos, y creo que es uno de los que más lo hace consciente y visible a esta influencia de los clásicos y particularmente la escuela de particularismo histórico, porque justamente él ve que en las supuestas novedades académicas o nuevas líneas de desarrollo de la teoría antropológica, siguen permaneciendo justamente a partir de olvidos, a partir de omisiones, a partir de falta de crítica, elementos que no son nuevos, ¿no? Que se arrastran y que muchas veces se tienden a separar de los efectos que tuvieron en otros momentos, no solo dentro de la teoría, o sea, ojalá fuera solo dentro de la academia, sino sobre, bueno, digamos, perspectivas de lo social y políticas, ¿no? Sobre lo social. Entonces, eso es lo que decía Lauri, de que,
bueno, varios de estos elementos hoy están a la vanguardia de lo que se reconoce en algunas partes del mundo y en algunas academias en particular, la antropología. Y bueno, justamente un poco para abrir los ojos y ver, bueno, qué es lo que está detrás y bueno, cuáles pueden ser sus efectos también. Exacto. Sí, y además planteado como algo nuevo, algo novedoso, algo que renueva, ¿no? Y en realidad dice, bueno, esto tiene como un arraigo en disciplinar mucho más profundo, entonces ese me parece que siempre como el desafío, y además también lo agrego en términos no solo al interior de la disciplina, sino también en los diálogos interdisciplinares que hay, ¿no? También de cómo estas nociones del enfoque cualitativo, de trabajo de campo, de lo etnográfico, se extiende, ¿no?, a otros tipos de investigaciones, ¿no?, socioeducativas, en la sociología también ahora, ¿no? Hay como nuevas líneas, otras disciplinas que también se van, entre comillas, apropiando de estas cuestiones. Sin, obviamente, poder recapitular, bueno, cuáles fueron, ¿no?, esos avatares. En relación a lo EMIC que preguntabas ahí, Anaí, es justamente esa, ahí hay una descripción, ¿no?, ese desarrollo sobre lo otro, dice sobre lo local, ¿no? Bueno, suma características a cómo ese enfoque antropológico se constituyó. Lo EMIC tiene que ver justamente con la perspectiva nativa. En ese, sí. ¿Es una sigla? Claro, hay un doble término, lo ETIC y lo EMIC, ¿no? O lo EMIC y lo ETIC. Lo EMIC es justamente esa primera instancia, ¿no?, donde se supone que el investigador recupera, ¿no?, todo aquello que, o el trabajo de investigación, ¿no?, recupera esa perspectiva local, ese punto de vista del nativo, esa mirada situada, y lo ETIC en todo caso es esa especie de análisis, de traducción, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice el antropólogo sobre todo eso? Y muchas veces, entonces, esa idea de, bueno, el énfasis en la dimensión EMIC es quedarse, ahí está, en esa primera etapa. No sumar nada más, ¿no? No cuestionar. Entonces también aparece esa idea de la cultura como, en alguna otra parte dice, ¿no?, la cultura como verdad, casi como, bueno, aquello que me dicen es lo que es, ¿no? Porque justamente se tergiversan, ¿no?, teóricamente esas nociones que desconocen, bueno, que también esos sujetos están insertos en tramas también conflictivas, en disputas de poder, en que no son neutrales, ¿no?, en que no son, en que también el entrevistado, el sujeto de la investigación juega sus propias cartas, ¿no? Hay que reconocerle, ¿no? Y a veces todas esas nociones también aparecen desdibujadas. Y entonces por eso todas estas nociones y estas características son advertidas un poco por el propio Menéndez. Dice, bueno, sí, dale, Gretel. No, que les quería porque siento que por ahí a veces queda todo muy en lo abstracto. Y, por ejemplo, una de estas cuestiones así que les estamos comentando de lo que él recupera y critica en la actualidad es, por ejemplo, el uso excesivo, que como decía Laura también se extiende a veces a otra disciplina, sin el menor, digamos, sin nada de esto, ni historizarlo, ni criticarlo, ni nada, es la importancia que se le da hoy a las narrativas de los sujetos, ¿no? Esto que decía, de quedarse con esa visión de lo EMI como si eso fuera la garantía de que estamos utilizando el método más objetivo, o más científico, o más antropológico posible para hacer un estudio de una realidad que es mucho más compleja
Y hay, digamos, hay toda una serie de, o una cantidad de investigaciones que se focalizan solamente en lo que dice ese sujeto, como si eso fuera lo único verdadero o lo único que nos va a llevar hacia el conocimiento de una realidad. Y bueno, él es muy, muy crítico, no porque él no utilice la metodología de la narrativa de los sujetos, pero bueno, pone sus, digamos, hace sugerencias de cómo, en todo caso, se pueden utilizar esas narrativas dentro de un análisis relacional, que es lo que propuesta, digamos, teórico-metodológica por excelencia, es el enfoque relacional, y justamente es no quedarse con una sola parte de la relación, que es el sujeto o lo EMI, sino también ver toda una otra serie de relaciones que están incorporadas en determinada situación, fenómeno o hecho social de actividad. Eso es como para darles un ejemplo de uno de los puntos por ahí que él suele criticar más en sus estudios o en sus textos. Perdón, esto tiene que ver con lo que siempre nos dice Mariana en metodología, de poner a fijarnos cuando hacemos las observaciones, los registros. Dice, bueno, fíjense qué pueden extraer de esto, qué pueden dialogar con eso. Siempre nos hace hincapié, ¿no?, en eso. ¿Tiene que ver con eso? Sí, claramente, claramente. Acá aparece, ¿no? Bueno, esa creencia, ¿no? De que, bueno, esa fuerte impronta en el desarrollo del trabajo de campo antropológico y que ese trabajo de campo sea hecho por el propio antropólogo, por los propios equipos, ¿no? Para establecer esas distancias o esas diferencias con el evolucionismo o el difusionismo llamado, ¿no?, esa antropología de gabinete. Aparece ahí esa idea de que ese es como la garantía de objetividad, ¿no? Que esa diferencia, que ese distanciamiento que hay entre el antropólogo y la sociedad y la cultura que estudia, ya de por sí puede dar, ¿no?, una especie de objetividad, ¿no? Y que además, para él, dice, la posibilidad de proponer el distanciamiento como garante de objetividad radicó en eliminar la situación colonial o en considerarse inmune a la misma. Es como que, bueno, esto parecería que no existe, hacemos como que no existe, nos abstraemos y nosotros nos dedicamos a estudiar, indagar, analizar las otras cuestiones. Bueno, obviamente que los procesos de descolonización, los conflictos sociopolíticos, ¿no?, y toda la movilización que genera, ¿no?, se genera a fines de los 50, pensemos que también ya pasamos la Segunda Guerra, ¿no? Estamos en el contexto de la Guerra Fría, después los movimientos independentistas, pensemos en toda la alta conflictividad que hay en los años 60, donde, bueno, aparece también mucha de la fuerza de las teorías marxistas, ¿no?, donde aparece más en la academia, donde se va dando, ¿no?, cada vez con más fuerza estas nociones vinculadas a el poder, el conflicto, las diferencias, las desigualdades, ¿no?, donde todo esto empieza a aparecer en la teoría social con mayor claridad, con mayor visibilidad, se dan, digamos, sus correlatos todos estos procesos sociopolíticos. Y aparece ahí ese malestar, esa crisis en la antropología que tiene que ver con, bueno, reconocer, ¿no?, su pasado colonial, ¿no?, que respondió a esos intereses, ¿no?, que se constituyó en base a un proyecto de expansión colonial de la Europa, ¿no?, de que todo aquello que se pretendía vinculado a este respeto, este reconocimiento, esta diversidad cultural, no era más que una especie de pantalla, esto dicho muy, muy, muy brutalmente, ¿no?, para fines mucho más espurios, ¿no?, incluso para
para intereses que iban y atentaban contra las propias poblaciones a las cuales, ¿no?, se habían involucrado sus antropólogos y la disciplina se había constituido, ¿no? Un poco la idea de ser el cómplice, ¿no?, de ser cómplices de todo este periodo. Bueno, digamos, ese momento genera, ¿no?, un malestar en la disciplina, incluso se plantea hasta la muerte de la antropología, una revisión muy profunda, ¿no?, de todo eso. Empiezan a aparecer las antropologías del tercer mundo, empiezan a aparecer los antropólogos de esas propias sociedades que en su momento habían sido colonias. Entonces empiezan a hacer investigaciones sobre sus propios grupos, sobre sus propias entidades. Y ahí entonces los cuestionamientos, las críticas, ¿no?, a la legitimidad de todas estas investigaciones, la validez de esa información, ¿no? Y es un poco, ¿no?, la idea de un poco patear el tablero. Bueno, y en el patear el tablero, cuando ese tablero se empieza a reconstituir, ¿no?, entre los años 70, en los años 80, ya con otras estabilidades, ¿no? Pensemos ahí, bueno, donde ya hay una hegemonía mucho más clara de Estados Unidos, ¿no?, de determinadas formas de hacer ciencia, bueno, de cómo también esa conflictividad había empezado a diluirse más sobre los 80, ¿no? Bueno, ni hablemos los 90. Empiezan, dice, a reinventarse algunas de estas nociones, que yo ahí señalamos, ¿no?, la idea del posmodernismo. Bueno, empiezan a recuperarse estas cosas que nosotros decimos están desprendidas de sus contextos de origen, ¿no? Se vuelve sobre la noción del relativismo, el énfasis en la perspectiva del actor, casi como los asideros donde, bueno, justamente los antropólogos lo que dijeron antes fueron todo en detrimento de estas sociedades. Bueno, ahora dejemos que las sociedades hablen, ¿no? Fue como un poco huir hacia el lado contrario de una forma muy extrema. Y entonces se vuelve sobre estas nociones, sobre la idea de cultura como verdad, ¿no? Esta idea de, bueno, aquello que me dicen es lo que es, y ahí no hay una interpretación, no hay un análisis. Simplemente el antropólogo es una especie de recopilador, ¿no?, de sentidos. Este nuevo oleaje en lo simbólico, ¿no?, como si lo simbólico fuera una nube que no tiene ningún asidero ni en práctica ni en acciones. Sí, la idea de la realidad como texto, que es muy también que viene también como de esta línea de la fenomenología, que continúa estando en boga, porque todo esto que decimos, bueno, aparecen en los 70, pero, digamos, son todos movimientos de la teoría y la práctica también académica que, digamos, no se pueden poner una fecha de principio a fin, ¿no? Como que se van, sí, también tienen sus propios desarrollos, y eso, poder pensar que la realidad es un texto, y por lo tanto es como que los antropólogos iríamos como a interpretarlos, y a la vez como el énfasis en la producción de textos también por parte ¿no?, de los estudiosos o los científicos. Eso es como... Exacto. Bueno, en eso creo que Gretel hace referencia a toda la obra de Clifford Geertz, ¿no?, que es un poco como el antropólogo más emblema en ese sentido de estas cuestiones, ¿no? Bueno, la interpretación de las culturas, poder pensar en eso, que la cultura es esa trama, es esa red, ¿no?, de significados, que esos significados debemos, bueno, comprenderlos, interpretarlos, decodificarlos en todo caso, ¿no? En pensar también a la antropología como
como una discursividad más, como un tipo de texto más, cuando ahí aparece, ¿no? la compilación que él hace sobre el antropólogo como autor, donde revisa, ¿no? los estilos de escritura de Malinowski, de Ruth Benedict, ¿no? de las distintas figuras, ¿no? de nuestros héroes culturales, de nuestro panteón. Justamente aparece esta noción, ¿no? Así como de un estilo literario, ¿no? Así como aparece el género, no sé, de la novela policial o de lo biográfico, bueno, parecería que la investigación antropológica puede situarse también, ¿no? como un género más. Y es justamente lo que dice, bueno, no es algo ni casual, ni que vaya desentendido justamente de los contextos en los que eso se vuelve a aprender, ¿no? Vuelve a darse. Por eso ahí esa idea, ¿no? de atender, ponemos ahí, ¿no? Atender a los procesos económicos, políticos e ideológicos para comprender las orientaciones y reorientaciones del saber y el conocimiento antropológico. En ese sentido, es grande el esfuerzo que a veces hay que hacer, porque hay que poder salirse, ¿no? como de ese lugar en el que uno está, bueno, de la reflexión y de cierto código más puntual para poder situar y buscar los elementos que permitan situar, bueno, ¿por qué esto sale así? ¿Por qué esto surge así? ¿Por qué ahora se plantea de esta forma? ¿Por qué se vuelve sobre eso? Porque él dice, es también parte del control epistemológico que podemos establecer sobre nuestros propios saberes. Porque fundamentalmente lo que él dice ahí es, bueno, ese conocimiento, ese saber antropológico, produce efectos concretos en determinadas, ¿no? Para determinadas sociedades, para determinados lugares y para determinadas épocas. No es un mero, es esto, no es una mera escritura, ¿no? No es un mero orden de lo simbólico que parecería que está ahí y es algo dicho en un libro y no pasa nada con eso. No, pasan y pasan cosas bastante interesantes en ese sentido, sí. Ay, perdón, pero cuando lo leí me despertaron muchas cosas y pensaba cómo están escritos los libros, ¿no? de historia, que siempre nos planteamos eso, tiene que ver con esto también, ¿no? Cuando lo leía decía, bueno, toda esa impronta de esto es cultura y se está negada toda una parte de la historia. El indígena desapareció en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto pensaba. Nada. Sin dudas, totalmente. Y además, porque para mí también cobran sentido este tipo de materias, que son materias propias de la teoría clásica, porque también nos permiten dar cuenta de esa historicidad de esos saberes, poder rastrear eso y entender, digamos, que las teorías no son meros elementos, ¿no? Sí, casi como instrumentos separados, escindidos, que bueno, si viene bien, y si no, no, digamos, yo lo puedo intercambiar, o bueno, ahora esto ya no se usa más, y entonces pasamos a otra cosa como si fuera, no, en realidad poder pensar que justamente la teoría en sí misma es un producto, ¿no? De ese contexto o de esos contextos sociales, políticos y ideológicos. Y que a la vez tiene implicancias en esos mismos contextos. Exacto. O sea, que tiene implicancias, no es que la teoría queda ahí, o sea, hay muchos ejemplos de, no solo como la teoría, por supuesto, baja, política, o sea, digamos, no sé, yo en el profesorado, ustedes van a ver que un montón de la teoría generada por más la ciencia de la educación, incluso también con el aporte o el diálogo con la antropología y la historia, hay todo un corpus teórico ahí que si uno después va a las políticas educativas,
o a la aplicación de determinadas políticas es eso. O sea, uno lee, incluso se citan, salud, a autores que uno estudió y que forma parte de esa teoría. Eso como en un plano más, bueno, de cómo muchas veces se baja. Pero después también lo que veíamos, no sé si a ustedes les pasaba de que muchos de los conceptos que trabajamos con estos autores tan clásicos y ya antiguos, del 20, del 30, estaban desarrollando conceptos y que hoy en día se usan en el sentido común. O sea que en cualquier diálogo, digamos que como que forman parte también de nuestras representaciones y visiones sobre la vida, qué sé yo, el término de rol, de estatus, que vimos con Lincoln el otro día y Cardinal. Esos conceptos, digamos, se estaban definiendo en ese momento de acuerdo a pensar en el rol de las instituciones primarias y secundarias en la vida de las personas. Y son cosas que hoy las damos como medio que si las estudiamos parecen hasta banales, porque las podemos hablar en cualquier, no sé, en un café, digamos, y decimos esos conceptos y les otorgamos un sentido en particular. Y es ese sentido. Y después, lo que menciona Menéndez muchas veces es algo bastante más terrible, pero bueno, fueron políticas específicas de algunos procesos estatales, nacionales, como por ejemplo el nazismo, que es algo que él va a ir volviendo en esta, digamos, como en estas acepciones o en estas concepciones teóricas, las implicancias que tuvieron para determinados regímenes políticos, como el nazismo, por ejemplo, basado en la importancia de la tradición, de la cultura, del espíritu común, ¿no? Entonces, como que poder, ahí es que también se va un poco hilando fino bueno, ¿cuáles son todos los aspectos? No solamente quedan ahí en la teoría, también implican algo para la sociedad y para los contextos en los que se formulan. Exacto, esto que dice, ¿no? Las orientaciones y reorientaciones. Bueno, justamente esos usos y apropiaciones. Yo para mí ese término es muy claro, ¿no? Bueno, ¿qué usos y qué apropiaciones hay del saber, de las teorías, de los conceptos, ¿no? Para nuevamente no creer que hay teorías que son buenas, ¿no? Porque todo esto que venimos diciendo, el respeto por la diferencia, el relativismo, la perspectiva, ¿no? La cuestión de lo común, bueno, de todo esto que viene de la impronta diltiana, que tanto nos fascinó, bueno, decimos, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, bueno, pero veamos cuáles fueron las apropiaciones de eso y vamos a ver si en realidad fue tan maravilloso, ¿no? Y a veces van en contra incluso de los propios objetivos de quienes desarrollan esos planteos. Porque justamente el saber, cuando se torna conocimiento público, no es algo que uno puede ejercer un control. Lo estás usando bien o lo estás usando mal. Son apropiaciones. En ese sentido, es también ahí muy, muy relevante atender, ¿no? A, bueno, justamente qué contextos y en qué momentos se usan determinadas cosas, ¿no? Que pueden parecer piolas, interesantes, ¿no? Pero que vienen abonadas, ¿no? Por otros planteos, bueno, que no lo son tanto. Y en ese sentido, esto que plantea Gretel en relación al nazismo es muy claro en esto cuando dice, bueno, el recupero que hay por el abordaje por la diferencia y la problemática del racismo, que son las dos cosas que nosotras señalamos un poco ahí, para que ustedes, a medida que vayan leyendo, se lo vayan apuntando, es justamente un ejemplo de eso. Bueno, dice, este abordaje por la diferencia, esta impronta relativista, ¿no? Si bien uno puede cuestionarla y puede criticarla en el presente, en vistas, ¿no? a esa distancia que hay de periodos y a esas reapropiaciones, dice,
yo la voy a criticar y voy a estar de acuerdo, dice, pero no puedo dejar de reconocer, dice, que surge en un contexto muy específico y que surgen justamente entre los 20 y los 50, fundamentalmente en la obra de Boas, que es para atender a esa visión extrema vinculada a el fascismo, fundamentalmente, ¿no? Él dice, bueno, el autor no niega que las críticas sean correctas, lo que cuestiona es que las mismas se hicieron sin atender al contexto en que se dio, dado que el relativismo fue uno de los conceptos claves para afirmar y legitimar la diferencia cultural, étnica, religiosa, frente a las propuestas que no solo pretendían imponer determinadas hegemonías políticas y culturales, sino que en parte buscaron el exterminio de determinadas diferencias, como el fascismo fundamentalmente, ¿no? Los nacionalismos extremos, ¿no? de Europa. En ese sentido es donde dice, bueno, sí, todas las críticas son válidas, pero no debemos dejar de entender en qué momento eso surge y por qué esa oposición que se establece, que decimos ahora, entre raza y cultura y en todas estas nociones que tienen que ver con, bueno, todo es cultura, todo es, digamos, todo lo debemos pasar por el matiz de la cultura, también abonaba a fortalecer ese frente de batalla, ¿no? Que se imponía sobre diferencias del orden de lo biológico, de lo racial, de lo tradicional. Aunque, como bien decíamos, bueno, se desentendió de determinadas posiciones coloniales, entendió a veces a estas sociedades como históricas, en términos de homogeneizantes o con poca variabilidad. En ese sentido, no se desentiende de estas cuestiones. Pero ahí dice, expresa también, y esto me parece muy importante para poder pensar la relevancia del particularismo histórico en ese sentido, dice, una variante a la idea de progreso, ¿no? Esto cuando Boas y varios de los antropólogos cuestionan, ¿no? El evolucionismo como tal, si bien no cuestionan al capitalismo o al sistema, ¿no? a ese sistema económico, sí cuestionan parte, ¿no? de las ideas imperantes, como la idea de progreso, que es casi como el sinónimo de Occidente, ¿no? En ese sentido del desarrollo de las sociedades occidentales. Y en eso, bueno, también es un porotito, podríamos decir, que Menéndez le otorga, ¿no? a estas nociones. Dice, bueno, en ese contexto, estas nociones fueron sumamente legítimas, porque respondían a esas cuestiones. Ahora bien, cuando son retomadas entre los 70 y los 80, donde esas cuestiones ya estaban más saldadas, donde la Segunda Guerra, donde ya las consecuencias del nazismo estaban muy claras, y ahí el texto de Grimson es claro en ese sentido también, dice, bueno, hay ya casi como un desprestigio de la noción de raza, y todo se termina volcando a la noción de cultura, ¿no? Empieza a cobrar, bueno, casi el mismo lugar, ¿no? De poder pensar en particularidades, ya no asentadas en lo biológico, sino en lo racial. Y él habla ahí de la metáfora de las penínsulas, ¿no? Culturales, casi las culturas como pequeñas islas independientes unas de las otras. También con esa dificultad de poder pensar en contextos más generales. Pero bueno, fundamentalmente, ¿no? Reconoce estas cuestiones. Y como bien decía Gretel también, la paradoja de todo esto, que, bueno, muchos de los planteos del particularismo histórico tienen, ¿no? un eco, ¿no? Y uno puede repercutir esas mismas influencias, esas mismas tradiciones, aparecen en el nazismo. Esto que nosotros decimos, bueno,
las influencias de la filosofía alemana, del romanticismo. Sin ir más lejos, perdón, sin ir más lejos, cuando nosotras recuperamos y le damos un lugar a la clase sobre cultura y civilización, o sea, para pensar un poco de dónde vienen esos conceptos, es un poco para eso, para poner en contexto y para mostrar que una palabra o un concepto que va a tener tanta importancia para la antropología, bueno, ¿de dónde nace? Sí, ahí hay una disputa política, hay una formación de estados-nación incipientes, uno de ellos es Alemania, con sus determinadas características que vemos como, digamos, en esta raíz de rescatar lo cultural, de rescatar lo propio, de rescatar el espíritu del pueblo, bueno, llega a un régimen político determinado, ¿no? Entonces, y cómo en ese punto también se está oponiendo a ese progreso civilizatorio francés, ¿no? Como que tiene ahí también, hace un poco de espejo esta realidad política entre estos Estado-nación en momentos, digamos, de consolidación y todas estas oposiciones que le siguen, tanto desde los planteos de la antropología norteamericana, como, bueno, los sucesos que terminan desencadenándose luego de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Es lo que dice Hughes, ¿no? Como de la paradoja, ¿no? Bueno, como todos estos conceptos que se recostaban sobre todo ese universo, ¿no? De la particularidad, de lo genuino, ¿no? De ir justamente a contracorriente, ¿no? De esas oleadas civilizatorias, de atender a la tradición, a lo particular, encarnan en un proyecto político-ideológico como el nazismo, ¿no? Que es absolutamente criminal, ¿no? Y genocida. Entonces, vuelvo sobre esa idea, ¿no? Los conceptos, las nociones no son buenas ni malas, sino que son los usos y apropiaciones de eso. Y esos usos y apropiaciones responden a los contextos específicos. Por eso Menéndez después va a decir, bueno, al fin y al cabo, el etnocentrismo y el relativismo cultural no son, en todo caso, conceptos que responden, ¿no? Como a raíces totalmente diferentes, sino que justamente, más bien, son opuestos en términos de cómo eso fue utilizado, ¿no? Porque si vemos esto, bueno, el proyecto más etnocéntrico que tenemos, como el nazismo, se recuesta y se constituye en los mismos preceptos, en las mismas nociones que venían con, ¿no? La idea de integración, la idea del etos, el lugar del terruño, ¿no? De lo rural, también dice en un momento Menéndez, son las mismas cuestiones que se sostienen y constituyen la propuesta relativista. Entonces, es en ese sentido triste y paradójico. Pero él dice, bueno, hagámonos cargo de esto. Lo que sucede dentro de la antropología es que esto es olvidado, ¿no? Hay un olvido ahí hasta psicoanalítico, podríamos decir, ¿no? Como, bueno, el reconocimiento de todo esto sería como horroroso en algunos términos, pero que termina siendo a la vez más nocivo ocultarlo que reconocer y seguir adelante y ver qué hacemos con eso. En todo caso, me parece que es un poco la propuesta de Menéndez, ¿no? Y además, bueno, es algo que si nosotros reconstruimos la propia trayectoria de Boas, bueno, proviene también, ¿no? De su origen alemán, de esas influencias, e indefectiblemente también eso va a ser arrastrado, ¿no? En el desarrollo posterior de la antropología norteamericana. Entonces, también es algo a tener en cuenta, ¿no? Esa idea ¿se acuerdan del idealismo como segunda naturaleza planteado por Hughes, ¿no? En esas cuestiones. Pero bueno, ¿cuáles son las críticas en ese sentido que plantea Menéndez a esta noción, ¿no? Reconociendo los pros y los contras.
Bueno, algunas limitaciones para describir y analizar determinados problemas, porque también eso, poder sentar posiciones, En considerar... relación, perdón, porque por ahí nos fuimos, en relación, acá volvemos al modelo antropológico clásico, al MAC. Las críticas que estás puntualizando ahora, Laura, ¿no? Sí, a la noción del relativismo también en ese sentido, Bien. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le critica Menéndez en lo concreto? El considerar justamente la realidad como histórica, estática, sincrónica, no conflictiva, ese basamento en lo simbólico, ¿no? Estas reiteraciones que habíamos precisado justamente en el modelo antropológico clásico. Pero acá aparece claramente, ¿no? Realidad como sistema coherente y consistente y la eliminación o secundarización de conflictos, inconsistencias y contradicciones en función de dar cuenta de la integración holística de la estructura o la cultura. Lo más disruptivo que nosotros llegamos a ver dentro de nuestro planteo es la noción de inadaptado o sí, de inadaptado, y no me acuerdo cuál es la otra, el otro término similar que utilizan Margaret Mead y Ruth Benedict, ¿no? Eso sería Sí, como la normal. la normal, gracias. ¿No? Esas serían como las nociones en las que se reconoce ese nivel de inconsistencia, ¿no? E incluso hasta en reconocer esos lugares, también se entiende que siempre se les intenta dar un lugar, ¿no? Una integración en ese todo cultural. Sí, veíamos en la última clase que Linton por ahí es el único que se acerca un poco a plantear la cuestión de las clases sociales, de que en sociedades más complejas hay distintos estatus, por lo tanto va a haber distintos anormales, no solamente un anormal en relación a los normales, y que veíamos ahí como, bueno, dice, el cambio un poco depende de estos que sufren determinadas condiciones, entonces como que anticipa ahí un cierto, algo un poquito más, por lo menos más cercano al conflicto o a las necesidades de cambio dentro de una estructura, pero bueno. Exacto, sí. Ahí. Es el que está en el límite, está en el límite, pero sin nombrarlo, ¿no? En ese sentido, hay ahí como estas cuestiones aparecen, no aparecen directamente. Bueno, hay un texto que yo tengo una versión muy fea, pero es un texto que es de Stauder, que es justamente, lo está pensando más para el estructural funcionalismo británico, que fue mucho más clara esa impronta colonial y cómo el financiamiento y la conformación de la antropología británica se dio de la mano, ¿no? de las empresas coloniales. Es un texto muy interesante que voy a ver si lo consigo en una versión más prolija, porque tengo una fotocopia vieja y que hace muy difícil la lectura. Bien, pero para que ustedes puedan ver ese interjuego, ¿no? Entre teoría y contexto social. ¿A qué te referís, Anaí, con eso? Claro, que lo leí muy por encima, por eso pregunto, pero me llamó la atención esto que Grimson habla sobre cultura e identidad, que esto de los límites, ¿no? De que la identidad se construye con respecto a un otro. Entonces yo lo relacionaba con esto, digo, que ese otro, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué es un adaptado, un inadaptado? Y cuando ese otro no está más, entonces dejo de tener identidad. Como esto, ¿no? No Sí, sé si me explico. puede ser. Igualmente, digamos, son conceptos que van muy juntos, muy de la mano, sin ser homónimos, sin ser, digamos, sin que uno lo pueda utilizar de la misma manera, sin ser sinónimos, el de cultura e identidad. Sin lugar a dudas, ahí hay un diálogo muy estrecho en relación a eso, porque además también
esas culturas siempre se constituyen en relación a otras, ¿no? Y esa idea de lo otro y de lo alterno va a estar tanto en la reflexión sobre lo cultural como sobre lo identitario en ese caso. Acá lo que empiezan a aparecer en todo caso son, bueno, esos deslizamientos y cómo esos deslizamientos muchas veces, por omitir muchas de estas cuestiones, por no reconocer, bueno, abonan a planteos que tienden a la segregación, a la xenofobia, a la exclusión, ¿no? Los contextos de inmigración, y ahí creo que podemos pasar un poco más sí, al concepto. Justo te iba a decir que esta pregunta nos daba un poco pie a esa, que ahí se desarrolla mejor, me parece. Exacto, exactamente. Donde esto también cobra mucha vigencia, porque también el campo antropológico, el conocimiento antropológico, en esto, bueno, dio por sentado, dio como sabido, dio por resuelto el debate sobre las razas, ¿no? Él dice, bueno, ya hay argumentos de sobra para decir que las razas no existen. Entonces, listo, ítem terminado, cerramos acá y no hablamos más de este tema. Cuando vemos, ¿no?, que los contextos sociales, políticos, históricos, cada vez más vuelven y vuelven sobre, ¿no?, sobre estas nociones, sobre estos usos, sobre las políticas que se van dando en relación a esto, ¿no? Si nosotros, y en eso, por eso digo, los procesos migratorios son la perla para poder ir viendo, ¿no?, cómo siguen operando estos discursos más allá de los saberes en sí mismos, ¿no? Bueno, ya está, hay suficiente evidencia para decir que no existen las razas como tales, ¿no? En eso, cuando hagan bioantropología les va a quedar clarísimo, ¿no? ¿Por qué esto sucede así? Bueno, eso ¿eliminó el racismo? ¿Eliminó los debates? No, siguen estando. Bueno, entonces él dice, hay esa falta de interés, este silencio antropológico, esta falta de seguir permaneciendo en el debate por los antropólogos, ha hecho, ¿no?, una avanzada fenomenal, ¿no? Y aparte, dices, el seguir recostándose sobre estas nociones que tienen solo importancia y que le dan solo importancia a lo cultural, a lo simbólico, ¿no? A esta dimensión no material, podríamos decir, ¿no? Donde parecería que lo corporal, también lo corporal es culturizado, donde no hay materialidad, donde no hay físico, donde no hay biología, parecería, ¿no?, para la antropología, que todo eso es de un orden menor, ¿no? Dice, no hay un campo de estudios que haya podido forjar realmente los cruces entre estas dimensiones, entre estas disciplinas. ¿Cuántos proyectos conocemos nosotros que hay entre biólogos y antropólogos? Entre genetista y antropólogo, entre biotecnólogos, qué sé yo. O sea, ¿qué conocemos nosotros del procedimiento de las células, del desarrollo de los organismos? Nada. O sea, y si lo sabemos es porque hemos tenido trayectorias previas que o intereses muy particulares, pero como formación no existe. Y así los biólogos, los genetistas sobre lo cultural y lo sociológico, ¿no? No porque nos echemos solo las culpas a nosotros, digo, esos diálogos casi que no están, ¿no?, en ese sentido. Bueno, y él dice, todo este énfasis en la identidad, en la alteridad, en las diferencias, lo que hizo por un lado fue multiplicar objetos de estudio. En ese sentido ya no quedaba circunscripto al primitivo, ¿no?, de esa etapa clásica, sino que ahora ese otro, ¿no?, estaba situado por justamente la diferencia de género, de edad, de pertenencia étnica, de clase,
bueno, de su situación, si era rural o urbana, ¿no? Todas estas, entonces la multiplicación y cada vez más, y esto es una tendencia, ustedes cuando vean la cantidad de, bueno, si estuvieron viendo el Congreso de Antropología Social, la cantidad de mesas sobre donde se iban presentando los trabajos del Estado, del deporte, de la alimentación, de las emociones, del sonido, del cuerpo, del trabajo, no sé, hasta tuvimos un año en el Congreso de Antropología de China, o sea, todo y más, ¿no? Entonces, también una especie de máquina, de máquina de hacer objetos de estudio. Sí. Y eso Lauri también Menéndez lo tiene en cuenta cuando dice la importancia de los contextos económicos, políticos, ideológicos. También resalta la importancia de tener en cuenta cómo la propia disciplina, a partir de esa profesionalización, desde esos años en adelante, desde el 20 en adelante, y la especialización, también son parte sí, parte de por qué él explica de que se continúan y se reapropian o se siguen utilizando esos mismos rasgos identificatorios de la disciplina. Como que también hay una necesidad de continuar reproduciéndose como disciplina, de seguir ocupando determinados lugares o de expandirse, pero como esa especificidad es, digamos, continuación de ese tipo de rasgos. Totalmente. Particularizantes, ¿no? Y además él dice también esa correspondencia, dice, muchas de los grandes relatos, de las grandes teorías, empiezan a ser cuestionados como tales, y entonces dice, la antropología nunca tuvo tanto éxito y tanta repercusión, ¿por qué? Porque siempre se volcó sobre lo local, sobre lo micro, sobre lo pequeño. Entonces, frente al supuesto fracaso, el fin de las grandes teorías, ¿no? El fin de la historia, ¿no? Todos esos mensajes que tendían a pensar que, bueno, que justamente no hay lugar ya para miradas, ¿no? Mucho más generales y más globales. Bueno, la antropología salta a la fama porque es justamente la disciplina que siempre se ha encargado de trabajar sobre la aldea, sobre lo nativo, sobre lo pequeño. Entonces dice, bueno, ya que no podemos ir sobre lo grande, vamos sobre lo esto y lo reproducimos en sus mínimas divisiones, ¿no? Bueno, nos ocupamos del género, nos ocupamos de las edades, nos ocupamos de las etnicidades, de las identidades, ¿no? Bueno, justamente esa construcción del otro por la diferencia, van a decir el manual de Boivini y Rosato también en ese sentido. Ahí también hay una vuelta, dice, en Europa a la antropología en casa, dice, ¿no? A recuperar las particularidades propias, ¿no? A hacer trabajo de investigación en sus propias sociedades, a empezar a rastrear justamente con los procesos migratorios aquello que iban a buscar a las colonias, ya empiezan a estar en sus propios ámbitos rurales o en los márgenes de las ciudades, ¿no? Pensemos en Francia, pensemos en Portugal, pensemos en España, ¿no? Todas las afluencias del África, bueno, del tercer mundo también. Entonces ya no tienen tanta necesidad de salir hacia afuera, sino que con quedarse en sus contextos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esto empiezan justamente a marcar también esos deslizamientos, ¿no? Esos usos, esas apropiaciones, donde, bueno, también los énfasis sobre lo identitario, los énfasis sobre lo particular, abona en muchos casos a lo que dice Grimson también, bueno, decir, bueno, en la imposibilidad de una convivencia. Bueno,
esas identidades, ¿no? Esas identidades que son tan firmes, que están tan arraigadas, que están tan exacerbadas, lo único que hacen es confirmar, entre comillas, la imposibilidad de pensar en sociedades multiculturales, ¿no? En ámbitos donde haya un intercambio. Entonces, la solución que se plantea es la de cada uno, todos muy diversos, pero cada uno en su lugar. Y entonces, justamente, le da letra, como decimos, le da de comer a, bueno, a todos esos discursos bien de derecha, ¿no? En ese sentido de, bueno, de restricciones a las migraciones, de culpabilización a los migrantes, de que no hay, no hay vinculaciones casi hasta en puntos, ¿no? Donde, bueno, las diferencias no son ni económicas, ni sociales, sino que son del orden de lo cultural, de lo identitario. O sea, no podemos convivir, también se vuelve a desentender de los contextos donde se dan esos procesos migratorios. ¿Por qué esa gente va a vivir a Europa o decide o se expone, ¿no? Incluso pone en riesgo su vida y la de su familia para poder llegar, ¿no? A la otra orilla. ¿Porque le gusta la aventura? No, ¿no? Podemos decir. ¿Porque le gusta la adrenalina? Seguramente que no. Es porque se dieron determinados procesos socioeconómicos de vaciamiento, de conflictividad política, ¿no? Alimentado por los propios intereses de estas mismas sociedades que hacen que detonen, ¿no? Y tengan que miles de personas huir en busca de un bienestar, ¿no? Y entonces, bueno, la culpabilización sobre eso. Bueno, esto cada vez lo vemos, ¿no? En Europa cada tanto van apareciendo en los medios, ¿no? Bueno, el conflicto sirio nos mostraba los barcos que iban llegando, bueno, cómo se iban disputando los estados, quién les daba asilo, quién no, cuánta plata ponía Alemania, cuánto Italia, si cerraban tal puerto, si los deportaban. Bueno, ahí también incorporamos en nuestros propios contextos, ¿no? El caso de ahora bien reciente y bien triste de Chile con los migrantes venezolanos en el norte, ¿no? Quemándoles las cosas. Bueno, ¿quiénes llevan adelante este tipo de prácticas? Bueno, también estos grupos, ¿no? Que se vinculan con los nacionalismos extremos, con esta idea, ¿no? Del otro como un invasor, ¿no? De esas diferencias que tienen que ver con algo de lo insalvable, ¿no? Con el orden de lo peligroso, de lo riesgoso, que la verdad que es muy triste de ver, son imágenes, bueno, lo hablábamos con Gretel también, ¿no? De los haitianos en esta marcha que van haciendo migratoria, o sea, bueno, como si a Haití les fuera mal porque no supieron desempeñarse, ¿no? O sea, ese desentendimiento de las influencias y de cómo históricamente esos países fueron colonias, fueron explotados, ¿no? Las relaciones que se tuvieron con las grandes potencias, fundamentalmente con Estados Unidos, bueno, ¿no? Bueno, ahí nos sirve historia social, ahí pongan historia social latinoamericana cuando hagan ahí al final de la carrera, todas estas cosas van a tener más elementos. Pero, bueno, en ese sentido, estas cosas quedan muy lavadas, ¿no? Quedan casi como muy débiles en el planteo antropológico, ¿no? Porque terminan siendo, bueno, eso, avalando estas cuestiones, reitero, estos usos y estas apropiaciones de estas nociones que refrendan, ¿no? las prácticas, las políticas, en ese sentido, migratorias, para poder poner un término. Y ahí también, bueno, decíamos, ¿no? El lugar del cuerpo, ahí esa cosa física, bueno, también como algo meramente culturizado, como algo del orden de lo simbólico, como una construcción, ¿no? Bueno, sin reconocer
que hay un cuerpo, que hay una materialidad, que hay un, ¿no? Que hay biología, ¿no? Hay naturaleza, hay transformaciones en eso. Es como, bueno, si uno plantea eso, parecería que es un biologicista, ¿no? Puro y duro, y en realidad es, bueno, reconocer eso. Hay también ahí un pasaje que incorporó Gretel al apunte de Marta Lamas en relación al debate sobre el género. Bueno, sí, el género es una construcción social, es del orden de lo simbólico, pero eso implica que las personas son seres sin sexo, donde no hay materialidad. Bueno, no. Ahí tenemos que poder pensar en ese encuentro, ¿no? En ese atravesamiento mutuo. Diciendo solo una cosa y omitiendo la otra, no vamos a resolver el problema, ¿no? Haciéndonos los tontos de alguna manera. Y él ahí también plantea, dice, bueno, reconocemos toda esta dimensión y nos estamos olvidando de la creciente impronta de las tecnologías médicas, de las tecnologías reproductivas, de la creciente, dice, biologización de la vida cotidiana, ¿no? El uso de los medicamentos, el desarrollo de la biogenética. Nosotros quizás no lo tenemos tan incorporado, pero bueno, en Estados Unidos esto aparece mucho, ¿no? El gen del violento, el gen del alcoholismo, como si todo fuera referenciable a una impronta, ¿no? Biológica y genética, y que vuelve, ¿no? sobre esa, bueno, las técnicas de reproducción humana asistida, la fecundación in vitro, la subrogación de vientres, son todos debates sumamente interesantes en relación al lugar del cuerpo, el lugar de la donación del material genético, de cómo son los tratamientos, de cómo es la lógica en relación a todo eso, ¿no? Es muy, muy interesante para poder pensar cómo eso se va construyendo y se va dando, ¿no? Y que lo vivimos diariamente. Entonces, bueno, poder pensar, dice Menéndez, que estas cuestiones, estos olvidos, estos deslizamientos, lo que hacen es como dejarle la puerta abierta, ¿no? A estas acciones que son racistas, que son segregacionistas, que son xenófobas, digamos, y que el discurso antropológico tiene que poder estar a la altura y que los saberes tienen que poder, digamos, abonar a combatir eso en ese sentido, ¿no? Y ahí hay, bueno, muchas estrategias en relación o muchos más que estrategias, muchos interrogantes a cómo hacerlo, pero sin lugar a dudas, no, lo que entiendo yo, que es un debate que no está acabado, aun cuando nosotros ya sepamos que las razas no existen como tal, ¿no? Que la problemática del racismo es sumamente vigente, y que muchas veces también en el texto de Grimson lo van a ver, este fino límite entre discursos racistas y a veces entre discursos que se apoyan más en la distinción étnica, la distinción de la identidad cultural. A veces no se utiliza la palabra, ¿no? Soy racista o se habla en esos términos, sino más bien de diferencias culturales, diferencias sociales, diferencias de origen. El textito que estaba ahí en el apunte, que vos lo sugeriste, Laura, el de la entrevista a Verena Stoll, que está muy bueno en ese sentido. Exacto. Cortita, pero ella justamente recupera esto o reflexiona sobre esta situación de las migraciones en Europa como una nueva retórica de exclusión en Europa, pero no desde el lado justamente de la raza, que digamos, esa concepción de la raza que ya fue discutida, que ya se sabe que no existe, sino desde el lado de la cultura, ¿no? Como con fundamentos de las diferencias culturales. Y bueno, me parece que está
Sí. va un poco, bueno, en este sentido de este tipo de críticas que hace Menéndez o que resalta Grinson. Exacto. Bueno, esta antropóloga habla del fundamentalismo cultural, ¿no? Esta idea, bueno, que es como la nueva máscara, podríamos decir, de todos esos discursos que tienen este arraigo histórico tan grande vinculado al racismo. Bueno, ya sabemos, ya hasta la derecha sabe que no tiene que hablar de racismo, digamos, ¿no? Salvo las derechas más extremas, pero incluso, bueno, en los contextos electorales, creo que en Madrid, no sé si había sido en Madrid, en relación a la extrema derecha española, ¿no? Bueno, la idea de la libertad, de ser uno, de nosotros, ¿no? De, bueno, no habla de una exclusividad racial. Bueno, nos vemos. Sino que habla, bueno, de estas diferencias del orden de lo cultural, ¿no? Que las diferencias tienen que ver con eso, con que son diferencias insalvables y que por ende cada uno tiene que estar en el lugar que le toca. Bueno, y esos posicionamientos se traducen en, bueno, políticas migratorias muy, muy perjudiciales para esas poblaciones, ¿no? Porque hay ahí, bueno, muchas restricciones, muchas dificultades de conseguir las ciudadanías, mucho maltrato, por supuesto, mucha culpabilización. Bueno, no sé. Es para mí como el tema más candente en ese sentido. Y creo que ahora lo estamos viendo cada vez más presente en nuestros propios contextos, con esto que mencionábamos en relación a Chile, ¿no? Bueno, también al interior de las migraciones. El otro día lo conversábamos con otro grupo, pero incluso hasta las migraciones interprovinciales, o con países limítrofes. Había una chica que era del sur, ¿no? Entonces, acá históricamente las tensiones con los chilenos ha sido, si bien ha sido una frontera impuesta, ¿no? Sabemos que fue un territorio unificado, bueno, que sigue, entonces, bueno, esto, mucha tensión, mucha confrontación con los migrantes chilenos, incluso utilizando, dice, términos para ser peyorativos, ella hablaba de la expresión chilote, que yo no la conocía, ¿no? Para decir algo que está mal, o algo que te pusiste, que combinaste mal la ropa, que dijiste algo mal, sos un chilote, ¿no? Como algo negativo. Y dice, incluso los que se van a vivir que no son oriundos, ¿no? Incluso esto de las migraciones internas en el propio país, donde no es ni siquiera ilegal ese tránsito, ¿no? Provoca y despierta todas estos sentimientos, ¿no? Provoca todas estas cuestiones que venimos conversando en relación a, bueno, a la xenofobia, a los estereotipos, a los malos tratos, en fin. Y perdón, Lauri, una cosa más que aparece en la entrevista de Stolte, de Elena Stolte, esta antropóloga argentina también, que se fue y luego se radicó allá en Europa, es justamente que todo este tipo de, digamos, tanto de leyes restrictivas como de maltratos, de justificaciones a partir de las diferencias culturales o de esos determinismos culturales que ella le dice, se marcan y se tienen que analizar necesariamente dentro de determinados contextos económicos, que ella dice, ¿por qué si en Europa se supone que se necesitan cada vez más mano de obras o que la población cada vez es más vieja y necesita, digamos, de jóvenes, ¿por qué son cada vez más restrictivas? Bueno, lo que ella dice, se genera como una subclase dentro de los inmigrantes, que son esos ilegales, y que justamente por tener cero derechos y cero posibilidades de reclamar nada, son los más explotados, o sea, bajan completamente las condiciones de vida de gran parte de la población, y
obtienen mano de obra baratísima, porque ahí sí que no, digamos, no se le puede aplicar ninguno de los derechos que sí tienen otra parte de la clase trabajadora, que son o migrantes legales o los propios trabajadores, ¿no es cierto?, jóvenes de esos lugares que nacieron allí. Exacto. Entonces, también como esto que dice Menéndez, no se puede analizar todo solamente en términos culturales, ¿no?, o de las diferencias, de las relaciones interculturales, sino también hay que pensar estas situaciones dentro de contextos un poco más amplios, ¿no? Y relacionados justamente con distintas dimensiones de la De vida social. análisis. Bueno, ella en ese texto, por ejemplo, menciona, ¿no?, bueno, las situaciones de los trabajos de cuidado. Entonces dice, bueno, generalmente en estas sociedades donde hay mucha población anciana, vieja, que necesita de cuidadores, ¿no? De cuidadores, en general son cuidadoras, o sea, por ende son mujeres, ahí aparece, ya sabemos que la variable de género es una variable de desigualdad, ¿no? Donde en general son menos pagas, pensemos en migrantes ilegales, ¿no?, donde no hay posibilidades de establecer convenios colectivos, seguridad social, laboral, aportes, los honorarios, ¿no? Bueno, todo eso, digamos, justamente viene sedimentado, ¿no?, apoyado, alimentado justamente por todas estas dimensiones que tienen que ver con, bueno, con la estigmatización, con las restricciones, con estos discursos, ¿no?, de fundamentalismo cultural. O sea, no es mero discurso y prácticas por el otro, no, van muy atravesados ambos, ¿no? Y en ese sentido es donde dice, bueno, no es solo ni cultura, ni identidades, ni simbología, ni representaciones, sino, bueno, cómo encarnan y cómo son apropiadas por, bueno, en este caso, para que unos vivan muy bien y puedan tener, en todo caso, asistencia y cuidados, ¿no? Familias que a lo mejor se tendrían que ocupar sus hijos, sus familiares, y pagan un ínfimo sueldo para que otro haga la tarea, en este caso, en general, para que otra haga la tarea. Bueno, para cerrar un poco estas ideas, les leo el fragmento que habíamos señalado, creo que a manera de síntesis. También, y agrego esto, él habla también del racismo cotidiano, ¿no? Estas cuestiones que a veces no son el fascismo, las derechas como algo así súper y mega visible, sino también esas pequeñas cosas, ¿no?, como fenómeno, dice, normalizado de la vida cotidiana. Y es ahí, dice, donde nosotros tenemos mucho para decir. Y por eso dice, el desafío es dar la batalla en el debate social, político, ideológico, y no en demostrar si existen o no las razas. Dice, lo decisivo respecto de los racismos, como respecto de la mayoría de los problemas sociales, no radica en investigar y evidenciar lo incorrecto o falso de sus propuestas, sino enfrentarlo social, cultural, política y, por supuesto, científicamente, especialmente en la vida cotidiana, dado que los racismos aparecen como una de las posibilidades constantes a través de las cuales se expresan determinadas relaciones de poder, de dominación y de subalternidad, ¿no? Ese me parece que es como el planteo en clave contemporánea, en clave actual, ¿no?, que, bueno, justamente son términos, poder, dominación, subalternidad, no aparecían y no estaban en esta etapa, ¿no?, de la antropología norteamericana clásica que nosotros avanzamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, reconocer cuáles fueron sus aportes, reconocerlos en esos marcos, reconocerlos en relación a esos usos concretos, al lugar que tuvo el propio Boas en términos de su activismo contra el racismo,
Pero también reconocer que muchas de esos usos y de esas derivaciones no fueron en ese mismo sentido, ¿no? Respondieron y fueron utilizadas para otras cuestiones. Bueno, en esa clave el racismo sigue siendo, ¿no?, un debate muy necesario y muy vigente para la antropología en sí misma, ¿no? Es un poco casi como una especie de despertar. Vamos, vamos, colegas, tengan en cuenta estas, ¿no? Es un poco de hacer sonar las alarmas. Ese sería un poco el tono, creo yo, de Menéndez. Pero bueno, se nos termina acá, nos quedan algunos minutos, no sé si hay alguna pregunta, si les quedó alguna duda. Todo claro, todo perfecto. Bueno, somos unas genias, Gretel. No, aclaro. Vamos a tratar de hacer, el escaneo fue un escaneo así muy casero, muy doméstico. Así que no sé bien si voy a hacer uso del departamento de digitalización de la facultad para poder llevar el material y que lo escaneen, el de Menéndez sobre todo, porque el de Grimson se ve bien, el de Menéndez está bastante flojito, para que tengan en una versión mejor, pero no quería por lo menos de subir eso como para que ya lo tengan, porque no sé cuánto me van a demorar. No sé si me lo van a hacer para un día. Ustedes saben que los tiempos a veces no dependen de nosotros en ese sentido. Perdón, pero el apunte de ustedes son puntualmente el libro de Menéndez, o sea, lo que nos pasaron de Menéndez. Exacto. Está bien puntualizado, bien aclarado, con negrita subrayado. Exacto. Yo hay algunas cosas de otros apartados fui incorporando como para que eso pueda tener un poquito más de coherencia, pero ahí al final aparecen, ¿no?, los apartados que tienen indicados para leer, como obligatorios. Sí, vayan a la fuente. Es complementar, exacto, es complementar con eso. Desde ya que va a haber cosas que a lo mejor se les escapen o que no las entiendan, siempre, obviamente, señálenlas y, bueno, en la instancia de la consulta lo podemos revisar sin ningún problema. Y, bueno, no sé. Reitero la invitación a si pueden participar mañana a las 4 en la reunión de estudiantes. Va a ser... Sí, profe, nosotros tenemos método a las 5. Después vamos a hablar con Mariana para ver. Bueno, aunque sea una horita, tratar de... la idea, yo creo que no voy a poder estar porque tengo mis obligaciones con mis hijas en la escuela y eso, pero bueno, va a estar Nico, va a estar Celina también, como para conversar un poco, ¿no?, la modalidad. Y nosotros, en función de lo que también vayamos charlando, bueno, vamos a ir viendo cómo vamos organizando este último, a lo mejor eso, ¿se acuerdan que decíamos? Bueno, la posibilidad a lo mejor de encontrarnos, hacer la última clase de cierre, que podamos charlar ahí, hacer una cosa más distendida, compartir un poco el recorrido del año, charlar sobre la instancia del coloquio, sacarnos un poco las dudas, no sé. Yo me entusiasmo con esa posibilidad, pero no sé si están todos viviendo en Rosario, si están todos con posibilidades de horario. Bueno, en ese sentido no va a ser una cosa excluyente. La idea es que podamos estar la mayoría. Si no es un martes, a lo mejor lo podemos pensar para otro día, para un viernes, que en general no hay mucha cursada. Eso lo podemos ir viendo, pero bueno, a mí la verdad que me entusiasma la idea de eso, de encontrarnos, que sea de vernos. Profe, ¿lo que estamos dando ahora va a entrar en un parcial o va a quedar todo para el final? Ya queda para el final, Ayelen. Okay.
los que están, digamos, con promedio de 8, tanto con el control de lectura como el parcial de BOAS y hayan entregado hayan participado de la instancia de la presentación de los textos, que creo que estamos todos en esa situación. Vamos a plantear una instancia de promoción directa, que serían los famosos coloquios, ¿no? Que la idea es poder organizarlos para alguna de las mesas de diciembre, utilizar alguno de los llamados para organizar eso, que va a ser grupal, que va a ser oral, y que también nos interesaba, si era en la medida de lo posible, poder hacerlos de manera presencial. Eso sería buenísimo. Bueno, si hay grupos que no lo pueden hacer, por supuesto que vamos a seguir con esta modalidad virtual, es por eso lo vamos a ir viendo. Y sí, lo que, digamos, de lo que no se dio, digamos, desde el parcial de BOAS en adelante, sería el recorrido que nos queda para esta última parte. Así que bueno, nada, yo lo voy a tirar ahí al foro, y la idea es que a medida que que ustedes les vaya llegando la información, no sé si suelen entrar mucho al aula virtual o no, porque tenemos también, o lo pongo en el Facebook, no sé, y vamos haciendo los comentarios ahí en el Facebook, como les parezca. No sé ¿cómo se dice? No sé cuántas personas tienen Facebook, capaz hay gente que no tiene. O sea, la mayoría miramos Facebook. Pero... Sí, en general yo veo que están atentos a las publicaciones y eso, y algunos comentan. Pero bueno, en todo caso lo vamos poniendo en ambos y vamos charlando. O sea, la idea es eso, reitero, que sea lo más consensuado posible, y que no va a ser para nada ni restrictivo ni obligatorio, porque obviamente que no podemos cambiar ahora las reglas o la dinámica, mejor dicho, del trabajo que venimos llevando adelante durante todo el año. Así que es más un anhelo y una propuesta que una decisión unánime, ¿no? de la cátedra. Así que, bueno, los despido. Acordate de terminar la grabación. Ahora termino la grabación porque estamos todas ya